Fujimori explicó en la Organización de los Estados Americanos, en Bahamas, los alcances de su política y su decisión de convocar a un Congreso Constituyente Democrático. En Lima se inició un diálogo del gobierno con miles de personas que representan, muchas de ellas, a instituciones no políticas. Por primera vez opinaron, sin intermediarios ni limitaciones, sobre la conducción del Estado. El gobierno y los representantes de los partidos intentaron un diálogo. Y esta no es la democracia de Fujimori, sino la democracia que prometieron los mejores pensadores del Perú y que nunca se han hecho realidad. Sin marcha atrás de cara al futuro, vamos a ir construyendo esa democracia. ¿A dónde va el Perú? Ha llegado la hora de los cambios. ¿Cuál es el orden que ha existido y por qué se quiere cambiarlo? Entenderemos mejor la situación del Perú si echamos una rápida mirada sobre su historia política en el último siglo. De 1895 a 1930, a lo largo de 35 años, se sucedieron gobiernos elegidos por el pueblo que llevaron a la presidencia a prominentes ciudadanos de formación europea. Todos pertenecieron a partidos políticos organizados en torno a caudillos con raigambre popular. La violencia no estuvo ausente, ni el fraude electoral tampoco. En 1909, los pierolistas intentaron derrocar al presidente Leguía. Ingresaron a Palacio en pleno día, hicieron prisionero al presidente, recorrieron con él las calles de Lima. En la Plaza del Congreso, después de una feroz balacera, el ejército rescató al presidente y lo condujo a Palacio. La represión dejó centenares de muertos. Este es solo un ejemplo. Al concluir la década del 20, los partidos habían desaparecido y el pueblo, una vez más, se sintió frustrado. De 1930 a 1956, durante un cuarto de siglo, el país vivió bajo regímenes dictatoriales, con militares y civiles alternándose en el poder. Hubo hechos terribles. Un comandante del ejército, Luis Miguel Sánchez Cerro, derrocó al presidente Leguía. Insurgió la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador y líder del APRA. Sánchez Cerro y Haya de la Torre compitieron en las elecciones de 1931. Triunfó Sánchez Cerro, pero Haya dijo que le habían despojado fraudulentamente de la victoria. El APRA se rebeló en Trujillo. Se abrió una brecha entre el APRA y el ejército. El APRA fue ilegalizado hasta 1945, año en que llegó al poder con el doctor José Luis Bustamante y Rivero. En 1948, el APRA se rebeló contra el presidente Bustamante, a cuya victoria había contribuido. Derrotado, volvió a la ilegalidad hasta 1956. De 1956 a 1992, en el Perú, con un intervalo de 12 años de gobierno militar, gobernaron los caudillos civiles con el respaldo de los partidos políticos modernos. El APRA, fundado en 1923, es el que ha tenido una mayor participación, directa o indirectamente, en todos los procesos políticos. Acción Popular, fundado en 1956 por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llevó a su líder en 2 oportunidades a la presidencia de la República. El Partido Popular Cristiano logró 2 sucesivas victorias en la capital del Perú, donde conquistó la alcaldía de Lima para su líder, doctor Luis Bedoya Reyes. El Partido Comunista Peruano y diversas agrupaciones de izquierda alcanzaron notable influencia gracias a su control de la Confederación General de Trabajadores y lograron una victoria para su candidato, Alfonso Barrantes Lingán, que llegó a la alcaldía de Lima.
De una u otra manera, estos 4 sectores políticos del país, debidamente organizados y dirigidos por sus caudillos, han controlado el Parlamento, el gobierno central, los municipios, los gobiernos regionales y las empresas del Estado a lo largo de los 36 últimos años. Veamos lo que ocurrió en los últimos años. Al llegar a su fin el gobierno militar en 1979, una asamblea constituyente, donde el APRA tenía la mayoría, aprobó una constitución hecha a la medida de Haya de la Torre. Este debía ser el próximo presidente del Perú. Pero Haya de la Torre falleció y en las elecciones fue elegido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó aliado con el doctor Luis Bedoya Reyes. El gobierno tuvo el control de ambas cámaras. En 1985 compitieron con mayor opción Acción Popular, el APRA y la Izquierda Unida. Según la Constitución, el presidente debe ser elegido por más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si ningún candidato alcanza este porcentaje, el presidente es elegido en una segunda vuelta, en la que solo participan los 2 candidatos que alcanzaron las mayores votaciones en la primera vuelta. Alan García y Alfonso Barrantes, es decir, el APRA y la Izquierda Unida, debieron competir en una segunda vuelta, pero los candidatos, gracias a una cordial tolerancia del Jurado Nacional de Elecciones, convalidaron su acuerdo, conforme al cual el candidato marxista renuncia en favor del aprista. La Constitución fue alegremente violada, pero nadie protestó. Tan grande y hermoso, de historia gloriosa, hoy lo surca. En 1990, debió ser elegido, según todos los pronósticos, Mario Vargas Llosa, respaldado por el Frente Democrático, Fredemo, formado por los 2 partidos tradicionales más fuertes, Acción Popular y el Popular Cristiano, y además por el Movimiento Libertad, fundado por el propio Vargas Llosa, al calor de la lucha que libró el novelista en favor de los bancos privados, cuya expropiación se había propuesto llevar adelante el presidente García en 1987. Yo creo en mi país, en la fuerza de mi gente, en sus sueños y esperanzas, y por él lucho ahora y siempre. Por eso peruano con el hombro da una mano, trabajemos unidos todos juntos por nuestro Perú. El otro candidato poderoso, rival del novelista, fue el doctor Luis Alva Castro, quien había sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Alan García. Gozaba del respaldo del APRA en el país, de Acción Democrática de Venezuela, donde era presidente de la República Carlos Andrés Pérez, y de la Socialdemocracia Europea. Luis Alva Castro, presidente del Perú. Los candidatos de la izquierda peruana habían perdido su brújula política y todo apoyo económico como consecuencia de los cambios políticos registrados en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Unido el Perú, que viva mi gente, unido el Perú, unido el Perú. El Perú unido avanza con Barrantes. El pueblo peruano no puede olvidar que esos partidos que están hoy en el Fredemo, lo único que han hecho es cambiar las caras ancianas de sus viejos líderes de Acción Popular y el PPC por un escritor que quiere contarnos ahora la novela rosa de la gran tragedia que van a sembrar en el Perú. El pueblo quiere paz y esperanza. Una media docena de candidatos, algunos folclóricos a los cuales nadie concedía opción alguna,
se debatían en el anonimato, entre estos Alberto Fujimori, inscrito a última hora con el respaldo de Cambio 90, una agrupación fundada por el mismo Fujimori. Nosotros podemos vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. Desde 2 años antes de las elecciones, nadie ponía en duda el triunfo de Vargas Llosa. Al apoyo del Fredemo se sumaba la impopularidad del candidato aprista, que cargaba sobre sus hombros el fracaso sin precedentes en la historia del Perú del gobierno de Alan García.